¿Cuáles son sus cargas y qué hacer con ellas? ¿Cuáles son sus cargas y qué hacer con ellas? Respecto de esto, mis amados hermanos, estaba mirando y viendo muchos lugares vacíos. Llego a pensar que probablemente algunos hoy o últimamente han estado atravesando tales experiencias que de alguna forma contó como para no encontrarse aquí el día de hoy. Sin embargo, también estoy seguro que muchos, con mucho esfuerzo, incluso con dolor, han llegado aquí en esta mañana. Por tal motivo, para todos, sin lugar a dudas, la palabra del Señor nos viene bien. Y si usted conoce a alguien a quien pudiera servirle, con mayor razón le invito a hacer los apuntes necesarios para que pueda ser de bendición para alguien. Bien, hablando de cargas, mis hermanos, hay cargas físicas o hay cargas visibles, como por ejemplo alguna enfermedad o la carga de trabajo que se deja ver precisamente en el cuerpo, en el rostro. Hay todo tipo de cargas. Sin embargo, hay unas que, aunque no son visibles, no son menos agobiadoras. ¿Qué me dicen ustedes, por ejemplo, de aquel que tiene problemas en el trabajo? El que tiene problemas incluso en la escuela, o el que tiene problemas familiares en casa, con algún hijo, con alguna hija. Hay muchas cargas que no son visibles y que sin embargo todavía tienen un mayor efecto. ¿Por qué? Porque esas no solo le roban a usted el gozo de vivir, sino que pueden incluso enfermarle y acortarle la vida. Y lamentablemente también se va a dejar ver en su rostro. Eso quiere decir que aunque invisible, se hace presente, incluso notorio. Sea física o sea invisible, todas las cargas nos agobian. Y lo interesante es que la palabra del Señor, para nosotros especialmente, como hijos de Dios, tiene mucho que decirnos. Y vamos a ver, y vamos a aprender de algunos casos, de algunos ejemplos, sobre cómo salir de esta situación en la cual usted pueda encontrarse en el presente. No sin antes, mis hermanos. Y yo le invito a que podamos ir en oración. Le invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos, y porque usted piense a priori por alguna situación que pueda estar agobiándole, acongojándole o complicando su existencia, porque el Señor pueda mostrarle a usted hoy el camino. Padre amado, todos en algún momento experimentamos algo con mucho de presión, de opresión, Padre bendito, de circunstancias, de hechos o de personas que complican nuestra existencia. Y yo sé que usted tiene un mensaje, que usted tiene una palabra. Rogamos porque esta pueda llegar a cada uno en esta mañana conforme a su voluntad. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón a ella. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ustedes tienen sus hojitas, mis hermanos, y lo primero que van a encontrar ahí es el caso del rey David. Personalmente, aquí ya no va a aparecer nada más en esa parte, pero yo voy a mencionarles o a recordar un poco cómo se encontraba él, y que usted pueda hacer quizás una analogía con su vida. Y lo más importante, antes de ir al siguiente punto, es que usted pueda hacer uso de su hojita, y es provisto de un lugar donde dice sufro por, use 3. Yo no sé cuánto sufrirá usted. A lo mejor alguien no sufre mucho y por el contrario no tiene ningún problema, pero si lo tuviera, y a lo mejor el Señor pueda recordarle, iluminarle, trayendo a la razón, a la conciencia, algo que incluso usted probablemente haya desestimado y que sin darse cuenta es lo que ha estado minando la calidad de su vida al presente. Bueno, David, pensemos por un instante quién era él. Recordamos algunos hechos importantes de su vida, y no solo sabemos que fue un rey, un gran rey, muy imperfecto, con muchos problemas, pero con un corazón especial.
Ese corazón amaba a Dios, ese corazón temía a Dios, pero era imperfecto, como el de todo hombre, como el suyo y el mío. Tuvo una historia hermosa cuando él comenzó de jovencito, un adolescente. Era el más chiquito de los hermanos, y es el que estaba a cargo de cuidar las ovejas, o el ganado específicamente. Llegó a ser rey. Y encontrándose en esa condición, cualquiera podría decir que todo era oro, o todo era brillo, o todo era esplendor. Fue en esa condición, incluso en medio de muchas batallas, de muchas guerras que tuvo él que librar, en donde comenzó a descender. Y quiero decirle, mis hermanos, que cuando hay problemas, hay situaciones que nos aquejan, nos acongojan, puede haber muchas razones para ello. Pero nosotros debemos obrar con sinceridad para buscar, para indagar muy específicamente en qué, dónde y cuándo le comenzamos a fallar, a faltar o a alejarnos del Señor. Porque los problemas, porque aunque las crisis pueden tener diferente origen, lo cierto es que cuando éstas comienzan a calarnos, a afectarnos profundamente, como llegó a afectarle a David, es que ha habido pecado de por medio. Si así no fuese, la persona, una persona, usted estaría fuerte, muy fuerte, no sin problemas, no sin pruebas, pero feliz. Y el hecho de que usted pueda encontrarse en una situación en donde ha perdido el gozo de vivir, eso quiere decir entonces que no está tomado o asido fuertemente de la mano del Señor, como le haría ser muy distinto. ¿Cómo se encontraba él? Él, en este momento específico de su vida, se encontraba experimentando dolor, profundo dolor, un dolor en su alma que incluso le llevó a escribir, como vamos a ver. De hecho, si usted quiere saber mucho más de él, de toda su condición, los Salmos 51 al 56 nos ilustran bastante bien. Vamos a ir con detenimiento al Salmo 55. Y él llegó a escribir, y lo hizo de diferentes maneras. Lo hizo para adorar a Dios, lo hizo para exaltar a Dios. Pero cuando lo hizo para expresar cómo él se sentía, les voy a decir, hermanos, ya vamos a ver unos versículos, pero yo leyéndolos en profunda concentración o meditación, me llegó a impactar. Me tocó profundamente. Quizás no sea la mejor expresión, pero en ese momento sentí misericordia, sentí incluso una lástima por él. Y eso me llevó a pensar, me lleva a pensar también, ¿cuántos hay que puedan encontrarse en un momento dado experimentando esa misma cantidad y calidad de emociones y sentimientos encontrados, y nosotros pudiéramos estar completamente ajenos? Quizá aquí mismo, hoy, ahora, hay alguien que pueda encontrarse así, o ha estado así, o pudiera llegar a encontrarse así. Y qué bueno que el día de hoy pueda prepararse usted con la palabra del Señor. Él se llegó a encontrar no solo traicionado, sino tan afectado que me atrevo a decir que él perdió completamente apego a la vida. Y mire de quién se trata: de un rey, considerado un gran rey. Y pensamos, o se piensa que ellos no tienen problemas. Bueno, vamos a ver con detenimiento cómo se encontró él, y usted se va a dar cuenta que llegada la hora, los hombres somos hombres, o los seres humanos somos seres humanos, y que en el fondo y bajo el color de la piel, bajo el color de los ojos, o sea, interiormente hablando, nos parecemos, y nos parecemos mucho más de lo que podamos imaginarnos.
Vamos a ver cómo se sentía. Vamos a entrar en detenimiento cómo se sentía el rey David. Salmo 55, unos pocos versículos, 4 al 7, 12 al 15. Vamos a ver cómo se sentía él. Este fue, y fue el primero, pero este fue el que más me impactó, o me comenzó a impactar acerca de su condición. Dice, se me estremece el corazón dentro del pecho. Él está expresando literalmente aquí lo que sintió. Pocas veces que yo pueda recordar, muy pocas veces que yo pueda recordar, pero sí alguna vez he experimentado algo así, como que se estremezca el corazón dentro de mi pecho. Hasta ahí. Y les voy a decir que cuando lo sentí, me asusté. Me asusté solo de haber sentido eso. Y sin embargo, esto es algo que él estaba sintiendo. Alguien diría una simple táctica. No, esto iba más allá. Y esto es algo que él llegó a experimentar por un largo periodo de tiempo y en una forma intensa. Tanto así que dice, y me invade un pánico mortal. Yo nunca he tenido la experiencia de un ataque de pánico. Conozco a gente que lo ha experimentado y me dicen cuán tremendo es. Aquí no nos dice él que lo haya experimentado, pero no cabe lugar a dudas cuán cerca se encontraba él de eso. Y es solo una pequeña de las pocas pinceladas que vamos a ver acerca de cuál era su estado o condición. Continúa diciendo en el siguiente versículo, temblando estoy de miedo. Sobrecogido estoy de terror. Yo no sé si alguien ha experimentado algo así alguna vez. Y de hecho yo le platiqué hace no mucho que no soy una persona de temer, me refiero de tener miedo, que experimente miedo. Y me cuido para él. De hecho hace no mucho, casi recientemente, me tentaron a ver una película a la fe. Pero yo dije, no, esas no las veo. Porque no quiero que se me meta ningún pensamiento que en un momento dado me pueda provocar temor. ¿Para qué buscarlo? Una pura vez que yo recuerde lo he experimentado y no me gustó nada. Sin embargo, él lo estaba experimentando y lo experimentó en más de una oportunidad. Y él no era un cobarde. Y sin embargo, en este momento, dice él, escribió, es poesía. Hay algo de hipérbole en esto, o sea, de exageración, pero para dejar muy en claro y muy de manifiesto solamente la fuerza o la intensidad de las emociones que estaba experimentando. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Fíjense, llevamos 2 versículos, 2 pinceladas de este pequeño esbozo que él hace de su condición emocional y ya no me gusta nada. Y sin embargo hay personas que en la vida real y que muy cerca de nosotros pueden estar experimentando esto. Vemos otro pasaje. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Aquí hay 2 versículos, el 6 y el 7, que están utilizando en parte la misma imagen. Una metáfora podría ser en el primer versículo de que en realidad ya no quería muy bien vivir. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Cansado, no solo agobiado, sino exhausto por este torbellino de emociones que estaba experimentando. ¿Y por qué? Porque le perseguían, le acosaban, era víctima de traición, incluso dentro de su círculo familiar más íntimo, probablemente hasta uno o varios de sus propios hijos. Somos una familia de amor, Calvario. Somos una familia amorosa, que amamos, nos amamos mutuamente y amamos profundamente a nuestros hijos. Digo esto para que podamos imaginarnos cómo podría llegar a sentirse un padre, en este caso él, traicionado por sus hijos, traicionado por su familia, traicionado por su familia, que en un momento le alababa y en otro lo apuntaba para acusarlo de todo lo malo que ocurría en la nación.
Y lo más terrible que él llegó a experimentar es que sintió cómo la mirada de Dios, la mirada protectora de Dios, se apartaba de él. Pero él estaba muy consciente también por qué era. Porque no solo no era santo, porque no solo no era perfecto, sino porque era un perfecto pecador. Hermanos, cada vez que uno comienza a sumirse en un estado emocional tan depresivo, tan deprimente, tan bajo, tiene que servirnos como un llamado de atención, que no solo puede ser consecuencia de circunstancias o de elementos externos en los cuales nosotros no tuvimos participación alguna, sino que definitivamente es porque algo mal hicimos que pueda estar llevándonos a caer de la gracia o del favor de Dios. Continúa el versículo que anunciaba, dice: me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. ¿Nunca ha escuchado una expresión algo así? Yo les voy a decir dónde esta expresión llega a ser bastante familiar. En aquella que lleva la mayor carga del hogar, la que no descansa. Y dice: ay, si lo único que quisiera es salir corriendo. Bueno, así se encontraba él. Él quería tener alas, quería volar, él quería perderse en el desierto y nunca más regresar. ¿Se ha sentido usted así? ¿Se ha sentido alguien así? Y les voy a decir que bueno por usted, que está muy bien, casi como yo. Y siempre lo pienso para parecer a ver si lo que voy a decir es completamente veraz. ¡Qué bueno! Pero ¿sabe que al hacer esa pregunta hubo varias cabezas que asintieron? Eso quiere decir o que lo han experimentado o que pudieran incluso en el presente estar experimentando. Y esto es un rey, un escogido, un ungido, una persona muy especial, que comenzó su carrera, por así decirlo, derrotando al gigante de los filisteos. Y ahora, como un niño indefenso, se encontraba ahí, no sabiendo qué hacer, no sabiendo dónde ir, o todavía no sabiendo a quién acudir. Porque cuando ya se sabe a ciencia cierta a quién acudir, es que comienza la solución y comienza a salirse de ese estado. Pero todavía nos da otra pincelada para decirnos: porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Eso quiere decir que el ataque, que el daño, que el mal vino de donde él no se lo esperaba. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? Y continúa: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. Estamos hablando aquí de una traición, y por lo visto familiar, de alguien muy cercano, muy íntimo. Yo les voy a decir, y gracias al Señor, para mí, hasta donde pueda recordar, no he sabido de traiciones, o al menos no en el grado como para recordar. Pero hay personas que han sido tremendamente traicionadas y han sufrido las mayores decepciones de su vida, y obviamente de alguien muy cercano. Si no fuera así, no sería tal la traición. Y sin embargo, lo que él nos está diciendo aquí, David, nos acerca y nos acerca, hasta el punto de decir que pudo haber sido su hijo amado. Y nos dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. También eso nos lleva a nosotros a pensar, mis hermanos, y a estar preparados o conscientes de que cosas malas como la traición, por ejemplo, como en este caso, pueden llegar no solo de cualquier parte o de cualquier persona, y líbranos el Señor, pero incluso de quien menos lo esperamos. En este caso en particular, Él nos está diciendo que fue como un guardachón, por decirlo así de esa manera, alguien muy cercano.
Y todavía más dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Prácticamente un hermano. Y no termina ahí, todavía tenemos más. Dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Definitivamente, era tanto su dolor, tanto su sufrimiento, tanto que cayó en la desesperación, y en medio de esta desesperación, él, aunque en poesía, pero en verdad, lo que había en su corazón que dice, desea que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Espero que nunca le haya deseado la muerte a nadie, pero ¿sabe que hay algo peor que eso? Usted diría, pues, que el Señor se encargue de ellos. Que el Señor se encargue de ellos. Me imagino que eso sí lo ha dicho, ¿verdad? También estamos de acuerdo, sintiendo su cabeza. Bueno, esta era el estado emocional, la condición en la cual se encontraba él. Y vuelvo a decir, un rey, un importante, un grande, un líder. Eso nos recuerda, mis hermanos, que nadie, absolutamente nadie, está exento de caer en un estado, puede llamarle depresivo, como este. Y los que lo han experimentado saben que es real. En tercer lugar, vamos a ir a lo que tanto queremos, o tanto puede ser de falta. El consejo que nos da el rey David acerca de cómo poder salir de esa condición de desesperación, de desolación, de vulnerabilidad, de fragilidad, de debilidad en la cual él se encuentra. Ahora, él después de pensar, porque tuvo que pensar mucho, y pensar así como lo hizo, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando se encontraba ahí peleándose la comida con los cerdos. A ese punto había llegado. Hubo un momento en el cual reflexionó y reaccionó correctamente. Como Jonás dentro de aquel gran pez, en medio de una oscuridad, también reflexionó. Y reflexionó de manera que Dios respondió a su clamor. Bueno, David hizo lo mismo. Veamos qué nos dice la palabra. Él tomó una decisión, y ahí en el Salmo 55, versículo 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros al encontrarnos en situaciones difíciles, graves, desesperadas, podemos hacer muchas cosas? Si es enfermedad, probablemente va al médico. Si es un problema, puede ir a un consejero, y así sucesivamente. Y ya cuando nada funciona, ¿a dónde ir? Y si fuéramos a Dios primero, nos ahorraríamos mucho tiempo, ahorraríamos hasta dinero. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que honraríamos a Dios con nuestra fe. Sea como sea, él finalmente cayó en esta conclusión, en esta decisión: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. En Salmo 55, 17, el versículo que sigue, él dice, y toma una decisión. Y eso tiene que llevarnos a pensar también, bueno, ¿qué decisión voy a hacer? Puede que me encuentre en esta condición por muchas razones externas, pero no cabe la menor duda, y eso comencé diciéndolo desde un principio, que cuando, independientemente de todo lo que esté ocurriendo en su entorno, lo que realmente ahora me duele es lo que yo estoy sintiendo internamente. Y lo que yo comienzo a sentir internamente, esas emociones, ese dolor, esa pérdida de positivismo, es porque no estoy debidamente tomado de la mano del Señor. Eso quiere decir que espiritualmente yo tengo mayor necesidad de Dios. Y él toma una decisión aquí: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Cuando leía esto, pensaba cómo tenemos opciones. Nosotros por convicción podemos decidir tener una vida espiritual activa, comprometida. Y esta comienza en mi comunión con Dios.
si yo estoy en constante comunión con Dios, no todo el mundo tendrá la misma administración de su tiempo, pero todo el mundo tiene el mismo tiempo, hasta el más poderoso y el más pobre de la tierra, 24 horas al día. Se trata de la administración. Si yo decido tener una vida espiritual comprometida, eso quiere decir que me voy a comprometer en mi comunión con Dios, y eso necesariamente implicará tiempo, juntos. Usted tiene comunión con aquellas personas con las que pasa tiempo. Y usted comienza no solo a influenciar, sino a influenciarse dependiendo del tiempo que pase con personas. Si yo quiero parecerme a Jesucristo, quiero parecerme a mi Dios, a mi Padre Celestial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiempo con Él, de intimidad, de calidad. Y usted puede tomar esa decisión o esa determinación para corregir una situación o para evitarla. Si usted ya está en una vida complicada emocionalmente, usted puede tomar la decisión de comenzar a acercarse. O si usted quiere evitarlo, pase ese tiempo con el Señor ya, a partir de ahora. Dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Qué palabra tan hermosa. Hermanos, Él rescatará mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Y Él redimirá en paz. Él puede darnos, y Él nos da, una paz sin igual, que el mundo no conoce y que el mundo no puede tener, y que el mundo no entiende cuando nos dicen y nos ven, y tú o ustedes cómo pueden estar tan tranquilos. Lo experimentamos. Algunos a lo mejor no han tenido todavía mucho tiempo, no se dieron el tiempo durante aquella época, y pronto habrá pasado sin mucha enseñanza para algunos. La pandemia. Sobrevivimos. Muchos no. Y nosotros sobrevivimos. Pero esto va todavía más allá, porque no sobre el sobrevivir, sino que en qué condiciones lo hicimos. ¿Sabe que algunos lo hicieron prácticamente escondidos, atemorizados? Y muchos todavía no terminan de salir de la pandemia por las huellas que dejó en ellos. Y nosotros como familia, como iglesia, ¿qué decidimos? Recuérdenlo, no decidimos escondernos, seguimos adelante. Tomábamos todas las precauciones posibles, sin lugar a dudas, hay que ser responsables, pero aún más allá, confiando en el Señor. Y algunos no solo nos la jugamos, sino que nos arriesgamos. 1, 2, 3 veces, incluso hasta 3 veces por semana, atendiendo a cientos o centenares, entregándoles sus despensas o lo que sea que tuviésemos en ese momento para darles. Y para honra y gloria de Dios. Personalmente no me he afectado. Y otros, como yo, no se vieron afectados. Y durante ese periodo, cuidándonos, pero sin temor, con paz, Él redimirá, Él rescatará en paz mi alma de la guerra contra mí, de la pandemia, de cualquiera sea la situación. Pero para experimentar eso de una forma real, usted tiene que creerlo,
tiene que tener la fe, tiene que tener la confianza en Él y actuar de acuerdo a ese principio. Aunque contra mí haya muchos, echa sobre Jehová tu carga, ya nos aconseja, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al gusto. ¿Cuál es el consejo del rey David? Después de todo lo que él padeció, piénselo, después de todo como él se sintió, es una persona con la autoridad para darnos algún consejo de cómo salir adelante. Y concluye esta parte, porque no es el último, pero esta parte de sus consejos con echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Qué está padeciendo usted? Y cuando le hacía esta pregunta a usted, mis hermanos, pensabas a sí mismo que estoy padeciendo yo. Porque el consejo para ustedes es el mismo consejo para mí. Pero le voy a decir, como yo lo repasé primero, si se quiere decir de esa manera, el consejo yo ya lo aplico, lo estoy aplicando. Echar sobre Jehová mi carga. No traigo muchas, lo que más siempre de esto traigo poquito. Traigo una buena y se la he entregado al Señor. Y no tengo apuro, tranquilo por la vida, soportando lo que tenga que soportar, pero descansando y confiando en el Señor. No solo confío en el Señor, no solo confíe en el Señor, confíe en sus tiempos, confíe en los tiempos del Señor. No se preocupe tanto por los métodos o por la forma. No me preocupe. Eso se lo dejamos a Él. Él es el Todopoderoso y Él puede hacerlo como Él quiera, cuando Él quiera, y Él lo hará. Y eso es lo único que yo debo confiar. Dice, echar sobre Jehová nuestra carga y Él te sustentará. Es interesante, como lo vamos a ver también en otro versículo, que lo dice y Él automáticamente lo solucionará y Él te sustentará. No significa que no va a obrar, lo va a hacer en su tiempo, pero entre que ocurre y entre que usted deposita su carga con el Señor, va a haber un tiempo, pero Él le sustentará. No es fácil. Y no es fácil cuando el que está llevando esa carga es un ser tan amado y tan íntimo como el cónyuge o como un hijo. Y sin embargo el consejo es el mismo, y así me ha ocurrido con mi esposa. Ánimo y confía. A ti te está doliendo el cuerpo, a mí me está doliendo el alma de verte así. Confiemos, esperemos en el Señor y Él hará. Hay otros consejos. Ese era el consejo de David, pero ¿sabe qué? Es tan interesante, y porque está en el Nuevo Testamento y a muchos les gusta también esto, veamos qué es el consejo que nos da la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y a través de la pluma del apóstol Pablo. En Filipenses, solamente en Filipenses, solamente en el capítulo 4, unos pocos versículos, nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Archiconocidos si se quiere, pero vienen muy bien a la sazón estos versículos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me ha tocado platicar con personas en donde el problema ya no es el problema. Tienen problemas, sufren dolor físico, espiritual, moral, psicológico. Pero el verdadero problema o el mayor problema se presenta en ellos como la pérdida de la paz. Porque nosotros podemos estar experimentando todo y todavía mantener la paz. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y que incluso usted puede llegar a decir: no sé por qué o no sé cómo, todo esto es lo que me pasa y sin embargo tengo tranquilidad en mi ser.
y puedo seguir viviendo y puedo seguir haciendo todo lo que tengo que hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Relación con el versículo que les decía anteriormente, y es interesante porque cuando pasan cosas en nuestra vida, nosotros tenemos oportunidad de salir adelante, de fortalecernos, y de hecho Dios mismo permite que ocurran cosas en nuestra vida para formar nuestro carácter. Y nosotros confiamos en que Él nos va a sacar del problema, que Él va a traer una solución al problema, a la crisis, cualquiera que sea que estemos viviendo. Y nos animamos también en este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ha llegado a haber un entendimiento en que creemos que Cristo nos va a solucionar todos los problemas. Un poco de cierto, pero también va a permitir que padezcamos, que suframos por algún tiempo, porque el versículo así dice: todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. No que me lo quita de encima necesariamente, lo hará en su momento, pero todo lo puedo porque me fortalece. Versículo 19, el último consejo del apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le falta a usted? ¿Lo ha pensado? ¿Sabe qué le falta? Y pregunto esto porque, hermanos, bendecido, y quiero aclarar esto porque me habrán escuchado o me escucharán muchas veces decir: qué bendecido estoy, qué bendecido soy, cómo me prospera el Señor. No se vaya a tomar una mala impresión y pensar se sacó la lotería o es un millonario anónimo. No. Así que ni piensen pedir prestado. Pero el Señor ha puesto esa paz y ese gozo en mi corazón, que aunque algo pudiera faltarme, todavía sigo con paz y todavía sigo con gozo. Y si algo me falta, ni cuenta me doy. Y estoy tan agradecido por todo lo que Él me da, que aún no termino de agradecerse. ¿Se da cuenta? Un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de gozo. Así que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y saben que algunos tienen tanto, y no agradecen. Estoy hablando en general, no me refiero específicamente. ¿Pero por qué? Porque en realidad les falta lo más importante en su vida. Falta Dios, o falta más Dios en su vida. Cuando eso ocurre, no hay con qué llenar ese vacío. No están pasando tiempo con Dios, con Jesucristo, a través de su palabra, el estudio, la meditación, la reflexión, la oración. Y cuando eso ocurre, ese espacio vacío no se llena con nada. Y se quiere llenar con una y otra cosa, con cosas o actividades de todo tipo. Y eso solamente lo puede llenar el Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a ver, en conclusión, consejo del rey David y el apóstol Pablo. Concluyen de la siguiente manera. Salmo 56:9 dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está conmigo. ¿Había visto usted esto? ¿Y sabe lo que significa? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el proceso probablemente tenga que sufrir o vaya a sufrir. Pero últimamente debe saber que la victoria es nuestra. Y mientras tanto usted tiene que orar una vez al día, como le aconsejó David. Así fue. Mañana
tarde y noche. Y si usted quiere evitarse muchas situaciones dolorosas en la vida, pues con mayor razón, comience antes que éstas lleguen. Y si se encuentra en medio de ellas, hágalo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Y usted hace esa oración. Haga su oración. Es un ejemplo. Usted la hace constantemente y sabe qué es lo que ocurrirá. Que el enemigo no prevalecerá contra usted. Que usted se estará cubriendo constantemente con la palabra del Señor, con el poder del Señor, con la cobertura del Señor. Nos dice Pablo como consejo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, yo estoy seguro que estos son versículos, pasajes, la mayoría de ellos, que muchos hasta saben de memoria. Pero se está tan acostumbrado a ello o a ellos, que poco tiempo nos dedicamos a reflexionar, a degustarnos, como para tomar plena conciencia de qué es lo que está diciendo. Y lo que nos están diciendo son palabras poderosísimas acerca del poder de Dios y la disposición de Dios para proveernos y para protegernos. Y no los aprovechamos porque no estamos plenamente conscientes y convencidos de ello. Dios le ama. Dios nos ama. Dios es nuestro Padre Celestial y Él tiene especial cuidado de nosotros. Y nos recuerda que Él es el Todopoderoso. Que no importa la situación que usted esté viviendo, que la especialidad de Dios es lo que es imposible para los hombres. Entonces, cuando ya nada ni nadie puede, usted puede alegrarse incluso. Todo depende de cuál sea su actitud mental y su fe. Pero ¿cómo me voy a alegrar cuando todos me dicen que ya no se puede? Pues claro, porque ahora es el momento oportuno para que se manifieste Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, que es todopoderoso, todo lo puede. Nada hay imposible para Él. Hermanos, una vez más, una semana más, esta pregunta viene muy a la sazón, retórica por cierto, pero es muy importante la respuesta que usted pueda dar. ¿Tenemos motivos suficientes para contentarnos, para alegrarnos, para ser felices pese a las circunstancias adversas de esta vida? Y yo le respondo al Señor, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, porque me ama, porque es todopoderoso y en sus promesas, en su palabra me dice que yo puedo confiar en Él. Le invito a que me acompañe. Vamos a ir en un momento de oración y vamos a orar al Señor. Y usted le invito a que pueda reflexionar. ¿Qué tal está su cara? Cualquiera que está pesada o cree que aún puede con ella. Si no, no se ahogue en un vaso de agua. No confíe en sus capacidades. Aprenda la humildad, pierda la vergüenza y busque la ayuda de Dios. Aún si fuese por pecado, no se detenga. Venga pronto a los pies del Señor. Él a nadie rechaza, a nadie regresa atrás. Si alguien tiene algún problema, alguna situación tan difícil que pueda estar padeciendo, yo le invito, no deje pasar esta oportunidad. Venga al altar, venga a los pies del Señor y preséntese. Puede ser un problema visible, puede ser un problema invisible, puede ser un problema de salud física, de salud espiritual, de salud financiera, de salud familiar, cualquier cosa. Dios puede absolutamente con todo. Y si usted no ha podido con eso hasta ahora, ya es tiempo de traérselo al Señor y no deje pasar esa oportunidad hoy, ahora. Voy a dar unos segundos a los que vienen avanzando y vamos a orar. Con toda fe, con toda confianza,
abra su corazón y entrégueselo al Señor. Todos tenemos algo. No desaproveche esta oportunidad. Padre Santo, Dios Todopoderoso, que está en los cielos y en todo lugar. Padre bendito, usted sabe que le amamos, Padre. Pero en nuestra humanidad, en nuestra imperfección, sufrimos a veces, padecemos. Pueden ser injusticias, pueden ser traiciones, o simplemente situaciones que yo no puedo manejar, que no sé manejar, en donde todavía me falta tanto que aprender y madurar. Usted dígale al Señor cuál es esa situación suya, adversa, que no puede controlar. Por eso, Padre, venimos ante su presencia, yo y todos los que han pasado aquí al frente, y que con toda humildad, Padre, se han postrado de rodillas ante usted y con fe, porque creemos que usted todo lo puede. Suplicamos su intervención, mi Dios. Esta situación la ponemos a sus pies y en este momento, por fe, le creemos, Padre. Sabemos que usted tomará control de ello y por fe ya le damos gracias. Y alzando nuestra diestra, Padre, tomamos esa provisión suya, esa solución suya que usted trae al problema que en este momento nos afecta. Y por esa intervención suya, Padre, ya por fe le alabamos, le glorificamos, porque habiéndolo pedido en el nombre y en los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, confiamos en su respuesta, la agradecemos. Una vez más, en el nombre de Jesucristo lo hacemos. Rogamos y agradecemos, Padre.